Creemos necesario apelar a algunos antecedentes, irnos un poco por otras geografías en el mundo, en el planeta y también un poco en el tiempo, para ubicarnos de manera más cabal en lo que pretendemos significar con esta iniciativa. Desde el año 2005, el Código Penal en Alemania tipifica la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio, en este caso racial, por aquello de la raza superior. Contempla también sanciones, multas y penas de hasta, de 3 años de cárcel, además, según su legislación nacional. O sea que negar en Alemania los crímenes cometidos por el régimen nazi, ese genocidio nacional socialista, habilita a la justicia alemana a sancionar, como dije, con multas, con penas incluso privativas de la libertad. Francia, por su parte, hace una distinción entre apología de crímenes y la negación, por lo que en su legislación contempla penas también que incluyen prisión. En Chile, en 2017, el gobierno de Michelle Bachelet buscó sancionar con penas también de cárceles todo lo que significara acciones y discursos, sobre todo, de la justificación o aprobación de las violaciones aberrantes a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet en nuestro hermano país. Hace muy pocos días, el 11 de septiembre, se cumplieron los 50 años de ese golpe de Estado y entiendo que todos y todas hemos visto y hemos seguido las alternativas en nuestro hermano pueblo de Chile. Y también hemos podido ver cómo desde la propia televisión nacional chilena se pidió perdón al pueblo y la sociedad de Chile por no haber podido informar los acontecimientos en ese momento y todo lo que pudimos ver en cuanto a la movilización y concientización al respecto en Chile. Y lo remarco más porque Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, todos nuestros países en el cono sur, no solo en el cono sur, pero particularmente nosotros tan vinculados en el cono sur, fuimos todos partes de un mismo plan, el llamado Plan Cóndor, que fue nada más ni nada menos que la sistematización de la violación, insisto, aberrante a los derechos humanos desde el Estado. Más recientemente, señora presidenta, en 2022, le digo precisamente el 20 de enero del 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una resolución no vinculante, pero que condena el negacionismo del Holocausto, invitando a todos los Estados miembros a que luchen contra el concepto de la negación de ese holocausto y también contra el antisemitismo y especialmente por los contenidos que se difunden a través de redes sociales. Esto fue una resolución, como digo, de la Asamblea de Naciones Unidas. Y nuestro país no escapa a esta concepción sobre nuestro pasado histórico reciente, muy reciente, 40 años en la vida histórica de un Estado, de un pueblo, nación, no es nada. Y particularmente respecto del terrorismo de Estado perpetrado en la última y más sangrienta de las dictaduras militares, civiles, eclesiásticas, desde el 76 hasta el 83, y también en gobiernos que fueron elegidos bajo un sistema democrático también. Asimismo, en menor medida, o digamos en la medida en que afecte intereses económicos de minorías, pensemos, más allá al fondo de nuestra historia, lo que fue la
denominada campaña del desierto, la campaña al Chaco, hasta la invasión y conquista, ¿no es cierto?, sobre nuestro continente, y en el caso de lo que después va a ser nuestro país, de lo que fue la conquista española. Hay, aunque no lo crea usted, señora presidenta, discursos que niegan que esas conquistas llamadas conquistas, lo digo entre comillas nuevamente, fueron de la mano de la búsqueda de la aniquilación de naciones, de pueblos, de su cultura, de sus riquezas, de sus creencias. Y bueno, y lo que es peor, las consecuencias que fue el reparto de esas tierras entre las pocas manos que siguen teniendo hoy su descendencia y prole, que también sigue concentrando la economía prácticamente en un puño o en dos, refiriéndonos a nuestro país. Por tanto, señora presidenta, el negacionismo de los crímenes contra la humanidad, como han sido reconocidos internacionalmente, por eso son de lesa humanidad, tiene, aunque no sea a veces tan difícil de aceptar, un método sistematizado para ir insertándose, adaptándose como un pensamiento válido y no aterrador como podríamos entenderlo muchos y muchas. Esto es que la racionalización implica, bajo argumentos que buscan aparecer como razonables, ¿sí?, implican y buscan deslegitimar o falsear las pruebas, evidencias y testimonios de los genocidios. Lo digo en plural porque hago referencias a lo que he mencionado, presidenta, y en particular a los de la última dictadura. La relativización, por ejemplo, ¿en qué? Cuando se relativiza la cantidad, vamos al número de las personas asesinadas o desaparecidas o secuestradas según el caso. Cuando se invierte la acusación a partir de culpabilizar a las víctimas, o cuando se deforma la realidad, por ejemplo, mediante la negación de la función de los sitios, la función que tuvieron, lugares que son y fueron sitios clandestinos de detención, sitios de memoria cercanos, como la escuelita de Famayá o el pozo de Vargas, el pozo en la finca de Vargas, ambos en Tucumán, y los menciono, señora presidenta, porque hubo catamarqueños cuyos restos fueron reconocidos y restituidos en esos centros clandestinos de detención. Así es, lamentablemente común escuchar a referentes de distintos espacios políticos negar o relativizar los crímenes de lesa humanidad. Lo estamos escuchando prácticamente todos los días, lo estamos escuchando a diario en los medios de comunicación, en sus discursos políticos, en sus actos, negar, relativizar estos crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son? Los secuestros, las torturas, el asesinato, el robo de identidad y el robo también de bienes materiales. Todo probado en los juicios, todo probado por la justicia de la Constitución, todo probado a través de procesos que se llevaron adelante con garantías judiciales que se vienen desarrollando desde aquel juicio histórico de 1985, que lo conocemos como el juicio a las juntas. Este negacionismo, como dije, lamentablemente ha ido en aumento en estos últimos años y particularmente en este último tiempo, en parte avalado por medios de concentrados de comunicación,
que escudándose en el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, que si bien es un derecho fundante en nuestro sistema jurídico liberal, pero en nuestro sistema jurídico y está reconocido, resulta que lo interpretan de manera absoluta, señora presidenta, cuando ciertamente, sí, la libertad de expresión es un derecho, como dije, fundamental, que permite a las personas expresar sus ideas, sus opiniones, sin censura o represión. Es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática. Permite el debate, la circulación de información, la diversidad de opiniones. Sin embargo, el negacionismo no puede excusarse detrás de esa garantía, de esta expresión de garantía de la capacidad de decir y comunicar ideas u opiniones. En contraposición, el negacionismo busca negar, minimizar, como lo dije, hechos históricos que han sido probados, documentados, que han sido ejecutados por el Estado. No me quiero olvidar de resaltar eso, porque ahí está un poco el meollo de esta cuestión. Y se busca abandonando ese papel pasivo de la negación para avanzar en un activismo de propaganda, de incitación al odio. Negar los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país no puede considerarse una cuestión de opinión ni de libertad de expresión, señora presidenta. No puede aceptarse como opinión legítima, debatible, una afirmación que es falsa y engañosa en su origen porque contradice las pruebas históricas y la verdad jurídica, señora presidenta. La libertad de expresión, por tanto, no es un derecho absoluto, como ninguna de las libertades y los derechos. Está limitada también por leyes, por otras leyes que nuestros legisladores fueron produciendo en los distintos momentos de nuestra historia reciente. El conjunto de otros derechos, la propia ética social, los valores sociales limitan esa libertad de expresión. El negacionismo, al relativizar la verdad histórica, como dije, entonces es considerado una expresión que claramente promueve discriminación, violencia, odio hacia cierto grupo de personas, las víctimas, las familias de las víctimas, quienes defienden o llevan adelante las mismas ideas de esas víctimas, de quienes fueron víctimas. Incluso hasta hay un daño o dolo hacia las víctimas, ¿no? De víctimas de estos hechos que se niegan. Entonces, decía en este punto, ahí también es parte de los debates que escucho, que venimos presenciando, si el Estado debe regular este tipo de discursos que incitan al odio, a la violencia, a la negación, o debe permanecer al margen totalmente y dejar que algunas leyes de mano invisible lo regulara, porque tenemos que suponer que entre la abrumadora cantidad de prueba y documentación, como dije, la sociedad irá desechando entonces sola esos discursos. Tenemos ahí tenemos dos perspectivas y dos miradas que están en pugna. Yo diría, señora presidenta, que es necesario advertir que la regulación o no del negacionismo devela efectivamente que hay dos proyectos diferentes, dos proyectos que están en pugna por el acceso a la inscripción en la narrativa jurídica, ¿no es cierto?, y por obtener un reconocimiento del contexto de la sociedad en general. Esto no lo vamos a negar. Sin embargo, o sobre todo, no sin embargo, como dijimos, tenemos hechos probados ante la justicia en procesos realizados con todas las garantías constitucionales que rigen en nuestro país y en el marco internacional. Entonces, como teníamos al Estado tratando de silenciar a las personas,
nosotros adherimos a la corriente, a la idea, a la posibilidad de que sea el propio Estado el que también participe activamente y busque poner límites a este tipo de discursos y acciones, particularmente y sobre todo si devienen de funcionarios o funcionarias públicas, con representación, y si son en el campo de la educación, mucho más. Yo digo que es verdad que el Estado puede ser opresor de la libertad, pero a su vez el Estado efectivamente puede construir una fuente de libertad. En este punto de vista, que es muy inquietante, es que descansan estas premisas. Una de ellas se refiere al impacto de las concentraciones privadas de poder que tienen sobre nuestra libertad. Está claro que hay las corporaciones, yo he hecho referencia a corporaciones mediáticas, corporaciones económicas, financieras, que la verdad que limitan nuestra libertad. Entonces necesitamos de un Estado presente para contrarrestar esas fuerzas, para una justicia social, una equidad. Desde nuestro lugar entendemos entonces esta necesidad de presencia del Estado para promover todo lo que sea, que es el objeto de esta iniciativa que estamos debatiendo, que es promover todo tipo de política pública que avance en contra, toda política pública que avance para deslegitimar un negacionismo, para que los discursos que fomentan el odio, la discriminación y la violencia no se hagan moneda común en nuestra sociedad y sobre todo para las nuevas generaciones. Señora Presidenta, desde que presentamos el proyecto hasta hoy, lo dije, es sumamente notable cómo sigue avanzando lo que estoy haciendo referencia, cómo se sigue tensando cada vez más esa cuerda entre la llamada libertad de expresión y de opinión y la necesidad de regular, de intervenir para eliminar expresiones que abonen legitimando este pasado reciente. Y es paradójico, ¿no?, que una candidata realice un homenaje a quienes encarnaron el terrorismo de Estado, precisamente en un ámbito legislativo, parlamentario, que fue cerrado, ¿no?, justamente fue cerrado durante la última dictadura cívico-militar del 76. Por eso es que consideramos nosotros que era necesario avanzar con estos programas. Por supuesto que no hay ningún tipo de sanción ni pena, porque no la tenemos en el orden nacional, pero sí tenemos que saber y que recordar que claramente está la figura y existe la figura de apología del delito, que es perfectamente aplicable a los hechos que mencionamos. Bien, señora Presidenta, para culminar, estamos proponiendo esta herramienta de manera que nuestra sociedad, impulsada por este programa del Estado, se debata, podamos llegar a los consensos para que las libertades de unos no avasallen la de los otros, no se avasalle la verdad histórica, para que ese gran acuerdo político y social que significó el nunca más se reafirme y sea consolidado en nuestra sociedad catamarqueña particularmente. Por todo lo anterior, señora Presidenta, solicito el acompañamiento de este cuerpo para la aprobación del proyecto